busque en su Biblia en la segunda carta de Timoteo, segunda de Timoteo en el capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6, vamos a comenzar a leer. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Me dicen amén cuando lo encuentre, así puedo comenzar a leer. Bien. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6 al 12 vamos a leer. Esta carta del apóstol Pablo a Timoteo dice de la siguiente manera, es palabra de Dios la que vamos a leer. Según de Timoteo capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, decía el apóstol Pablo a Timoteo, preso suyo, si no participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. El verso 10 dice de la siguiente manera, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, decía el apóstol Pablo. El versículo 12 dice así, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo escribió esto estando preso, encarcelado, prisionero, y le decía a Timoteo que no se avergüence de predicar a Jesucristo por causa de que él está preso. En la condición de el apóstol Pablo era que estaba preso, estaba privado de su libertad injustamente, lo encarcelaron por predicar a Jesucristo. Hay dos versículos que quiero resaltar para poder desarrollar el mensaje del día de hoy. El conocimiento, el título del mensaje es una interrogación. ¿Cuál es tu conocimiento de Dios? Es la pregunta que la Escritura nos hace a nosotros. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de Dios? ¿Cuál es el conocimiento que usted tiene de Dios? ¿Cuál es el conocimiento que yo tengo de Dios? El apóstol Pablo tenía un conocimiento profundo de Dios. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en el versículo 8, si leemos el versículo 8 nuevamente, por lo tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de Dios? El mensaje del Evangelio está acerca de Jesucristo. Pablo no quería que Timoteo se sintiera avergonzado de mencionar el nombre de Cristo por medio de la persecución. Que el apóstol Pablo le decía a Timoteo que no tenga temor, porque no recibimos espíritu de temor, sino tenemos el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Le decía a Timoteo, animándolo a Timoteo, llevándolo de nuevo a las Escrituras, a Timoteo Pablo, para que Timoteo recuerde a quién él está sirviendo. Timoteo no le estaba sirviendo a Pablo, Timoteo le estaba sirviendo a Dios. Usted no le está sirviendo al pastor, usted está sirviendo a Dios. Usted está dando testimonio de Dios. Todos los días nosotros damos testimonio de quién es nuestro Dios. Pero ¿qué testimonio vamos a dar nosotros? ¿Sabe qué testimonio vamos a dar nosotros? ¿Qué conocimiento tenemos cada uno de Dios? El apóstol Pablo decía, no tengas vergüenza de Cristo,
No tengas vergüenza de decir que yo soy el que te predicó el Evangelio, que yo estoy preso hoy. Yo soy preso suyo, decía el Pablo. Yo soy preso de Jesucristo. Cristo, por voluntad suya, yo estoy preso. Saben que el futuro nuestro no depende de ningún mortal en este mundo, que tu vida no está en la mano de ningún mortal, que nuestra vida está en la mano del Señor. Eso dice la palabra de Dios. Eso es conocimiento de Dios. Cuando al rey David le dijeron, David, te vamos a matar. ¿Y sabe lo que le dijo David? Si Dios le permite, si Dios te permite, me vas a matar. David tenía un conocimiento de quién era Dios. En el versículo 12, el apóstol Pablo, si vemos el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, decía Pablo, por lo cual asimismo yo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, estaba convencido que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Le estaba diciendo, yo estoy convencido, estoy seguro, yo no tengo duda de quién es Dios, yo no tengo duda a quién le estoy sirviendo y que Él va a guardar el depósito. ¿Qué depósito? ¿Y de qué día estaba hablando Pablo? El depósito era todo lo que Dios había puesto en Pablo, todo lo que Dios le había confiado a Pablo, toda la gracia y el poder que Dios le había puesto a Pablo. El depósito era que el Espíritu Santo estaba en Pablo y Pablo sabía que el Espíritu Santo iba a permanecer en él. Pablo sabía para aquel día, ¿qué día? El día que Pablo se iba a presentar delante de Jesús. Y Jesucristo le iba a decir, muy bien, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, pasa y deleítate al paraíso, al gozo de tu Señor. Ese es el conocimiento, esa es la certeza que tenía Pablo. Pablo decía, yo sé quién he creído, se refiere que es un verbo que usa en el pasado, pero tiene un resultado permanente. Yo sé en quién he creído, no significa que solamente creyó en el pasado, sino que tiene un significado de permanencia. Yo sé en quién he creído y en quién creo, en quién voy a creer. Yo sé quién es Dios. En Romanos 1:16 no lo busque, pero usted conoce que dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, la predicación del Evangelio no es un cuento, no es una fábula, la predicación del Evangelio no es una historia de un tal Jesucristo, sino el Evangelio, dice el apóstol Pablo, y usted también conoce que es poder de Dios para salvación. Pablo sabía que lo que él predicaba era poder de Dios. Pablo sabía que el Dios a quien él servía era poderoso para guardarlo, para que él se mantenga firme en la fe. La situación de Pablo era estar preso. En ese tiempo, estar prisionero, ser un preso no era lo mismo que ahora, con derechos humanos y con todos los privilegios que tiene una persona que está privada de la libertad. Pablo en ese momento estaba encadenado de manos y encadenado de pies también, en una cárcel donde no había limpieza, no había condiciones dignas de un ser humano. En esa condición, Pablo pudo escribirle a Timoteo y decirle, Timoteo, no te avergüences. El apóstol Pablo, con el conocimiento profundo de Dios que tenía, podía alentar a Timoteo que estaba afuera. Yo sé en quién he creído. ¿Sabe, hermano? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de Dios? En los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, en los momentos de soledad, en los momentos de situaciones difíciles, en los momentos de angustias profundas. Allí es donde se ve qué conocimiento tenemos de Dios. Ahí se ve qué conocimiento tenemos de Él. Porque cuando estamos en una situación apremiante, ahí el Espíritu Santo nos hace recordar a quién estamos sirviéndole y quién es nuestro Dios. Pero cuando no hay conocimiento bíblico, en lugar de tener un conocimiento de Dios, tenemos un conocimiento parcial o hasta un conocimiento erróneo de Dios. Entonces, en vez de alabanza a Dios, sale una queja a Dios. Porque sale conocimiento de Dios en los momentos difíciles, y cuando uno sale alabanza de nuestra boca y alabamos a Dios en los momentos difíciles, cuando tenemos un conocimiento de Dios. Cuando no tenemos conocimiento del por qué estamos sufriendo, pero sí tenemos un conocimiento de quién es Dios, le alabamos a Dios. Pero cuando
Generalmente cuando el cristiano, el hijo de Dios, no puede entender por qué está viviendo cierta situación, es cuando comienza a quejarse con Dios. Es cuando comienza a decir, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué me está sucediendo esto? ¿Pero hasta cuándo será, Señor? Es porque no tenemos conocimiento de Dios. Pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pensamos que Dios está haciendo malo con nosotros, pensamos que Dios se encaprichó con hacernos sufrir a nosotros. Pablo podría haber dicho, y humanamente hasta hubiese resultado lógico pensar que Pablo hubiese dicho, yo estoy predicando el Evangelio y así me paga Dios. Permite que me metan preso, si es tan poderoso, ¿cómo no impide estas prisiones para mi vida? ¿Cómo no impide estos malos momentos que estoy viviendo? ¿Alguna vez ustedes y yo pensamos así? Si Dios tiene tanto poder, ¿por qué no obra en mi vida? Pablo podría haber dicho así, Timoteo, a ver si decía a los hermanos de la iglesia que se pongan a orar, a ayunar y que Dios les revele, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más será mi pesar? ¿Cuántos días más tendré que sufrir? No, Pablo decía, yo soy prisionero de Jesucristo. Yo estoy viviendo esto por voluntad de Él. Yo sé en quién he creído, yo sé que Dios es poderoso para guardar el depósito que Él puso en mí. Todo lo que Él me confió, yo no voy a perder, yo no voy a blasfemar, no voy a salir de mi boca palabra de quejas y ofensa a Dios. Para que cuando esté delante de Él, Él me va a dar la corona de vida que me ha prometido, que Él ha prometido a todos los que le aman a Él. Cuando uno tiene un conocimiento de Dios, les repito, en vez de quejas sale alabanza de nuestra boca. Yo le digo porque a mí me pasó. La primera reacción que tenemos en los momentos cuando no entendemos el porqué de las cosas, sale un porqué. Eso es lo que la Biblia llama altercado. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Cuando le reclamamos a Dios, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Quizás no son con nuestras palabras, pero sí con nuestros corazones. No olvidemos que Dios lee nuestro corazón, escucha nuestro corazón. No solamente lo que sale por nuestra boca, sino lo que sale de acá, de nuestro corazón. A veces de nuestro corazón sale un ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Cambiemos de actitud. Si tenemos un conocimiento de Dios, recordemos y traigamos a memoria qué conocemos de Dios. ¿Quién es Dios? Dios no es un Dios improvisado. No es un Dios que dice, uy, hoy está pasando mal, la está pasando mal mi hijo, voy a ver cómo le hago como para arreglar la carga a mitad de camino para que pueda llegar hasta su destino. Dice la Escritura que Dios, cuando Él el sexto día, cuando terminó toda la creación, dice en el libro de Hebreos, que no se refería a toda la creación visible, sino se refería también a las obras de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, Él nos con ese llamamiento santo, no por nuestras obras, ese llamamiento que fue hecho, que fue predestinado antes de que el mundo existiese. Dios ya creó, diseñó las obras para cada uno de nosotros. Fíjese la sabiduría de Dios, el conocimiento de nuestro todopoderoso y eterno Dios. Entonces Dios no es improvisado. Si yo tengo el conocimiento de que Dios hizo todas las obras de antemano, y cuando Cristo en la cruz dijo consumado es, Él concluyó toda esa obra para la iglesia. Entonces yo tengo que estar convencido. Si hoy estoy pasando un mal momento, yo sé que no voy a permanecer siempre en este mal momento. Yo sé que Dios tiene un propósito de bendición y no de maldición para mi vida. Yo no me voy a quejar, no voy a altercar contra Dios, sino que voy a alabarle, aunque yo no entienda por qué. Yo no tengo un conocimiento del por qué estoy viviendo esto, pero sí yo tengo un conocimiento de quién es Dios. ¿Cómo cambia la actitud del creyente entonces? Cuando leímos el Salmo 91 decía el salmista que, Señor, tú eres mi Dios, ¿en quién confiaré? Tú eres mi escudo, tú eres mi esperanza, tú eres el Dios en quien voy a confiar. Era una oración afirmativa. Sabía quién era Dios, sabía en quién iba a confiar, sabía a quién le estaba sirviendo. Y decía, yo le diré a Dios,
Yo le decía a los hermanos al comienzo de la reunión, a veces nosotros en los momentos difíciles, en vez de decirle a Dios nuestro sufrimiento, lo primero que hacemos, vamos y decimos a los demás nuestro sufrimiento. El salmista decía, yo le voy a decir a Dios, mi Dios, ¿en quién confiaré? Entonces yo le decía a los hermanos también al inicio, a la persona a quien les hablamos primero es a la persona en quien confiamos. Si yo primeramente voy a Dios y le digo, Señor, yo confío, aunque no entiendo, yo confío que mi vida está en tus manos, entonces esa confianza es real. Pero cuando no confiamos en Dios, Dios es nuestra última alternativa. La primera alternativa es la queja, es esperando, le decimos a los demás, hasta esperando que los demás nos digan, y hermano, no sé qué pobre, ¿por qué te estará pasando esto? Lo lamento mucho. Usted ni yo necesitamos lamentaciones. Lo que necesitamos es que salga de nuestra boca y que tengamos una actitud, eso necesitamos, que tengamos una actitud de alabanza a Dios, de decirle, Señor, yo no entiendo, la verdad que no entiendo. No sé si a usted le pasó alguna vez que no pudo entender por qué estaba viviendo lo que le tocó vivir, o por qué está viviendo lo que está viviendo hoy. Y yo no le puedo dar respuesta al por qué, porque yo no soy Dios, ni ningún hermano le puede dar el por qué. O acuérdese de los amigos de Job, cuando Job estaba sufriendo, vinieron los amigos y todos conjeturaban, decían, ¿será que Dios le pasó esto? ¿Será que hiciste esto, Job? ¿Será que hiciste lo otro? ¿Será que pasó esto? ¿Será que pasó lo otro? Y Dios al final le dice, ninguno habló lo cierto, todos hablaron mentiras. Todos se equivocaron. ¿Se acuerdan? Porque nosotros a veces nos comportamos como amigos de Job por ayudar a los demás. Hermano, ¿será que tenés que orar de esta manera? ¿Será que tenés que hacer aquella oración? No, serás que tenés que ir a Dios. Anda a Dios. Y que el Espíritu Santo te dé un conocimiento profundo de quién es Dios. Un conocimiento bíblico de quién es Dios. A veces cuando no se tiene un conocimiento bíblico, terminamos quejándonos contra Dios. Le pongo un ejemplo sencillo, y esto le hablaba la vez pasada. A veces pensamos que Dios tiene que sanar a todas las personas, y a las personas que no sanaron porque Dios te dice por tu poca fe. Cuando la Biblia dice que están determinados los días que vamos a vivir sobre la tierra y nadie va a sobrepasar un solo día, dice en Job 14, ¿verdad? Entonces, si una persona se murió era porque Dios quiso que se muera, Dios ya lo determinó. En el tiempo de Dios murió, en el tiempo de Dios nacemos y en el tiempo de Dios morimos. Y no es por nuestra poca fe, no es por nuestra negligencia que alguien se murió, es porque Dios lo quiso. En alguna iglesia yo escuché hasta decir, murió porque Satanás se lo llevó. Satanás no tiene autoridad sobre ningún ser humano en la tierra, al menos que Dios le permita, pero la Biblia dice y asegura que nosotros morimos cuando Dios determinó el día que vamos a morir. Dios puso una fecha a cada uno, el día que vamos a nacer, el día que vamos a morir, el día que vamos a conocerle. En Dios no hay improvisación. Entonces cuando yo creo eso, estoy convencido de lo que dice la Escritura, tengo un conocimiento bíblico de quién es Dios, entonces si se muere mi ser amado, no me quejo con Dios. Señor, si hubiese tenido plata, quizás lo hubiese llevado a Estados Unidos y allá a los mejores médicos. Eso no es conocerle a Dios. Señor, si hubiese buscado un pastor con más fe no. Eso es no tener conocimiento de Dios. Quiero desarrollar otro punto. Cuando no hay conocimiento bíblico, hay una queja. La queja es disgusto, descontento, insatisfacción. Tenemos una queja por el pasado, por nuestro pasado. Cuando tenemos conocimiento bíblico de Dios, nos quejamos. ¿Por qué tuve la vida? ¿Por qué me tocó vivir lo que viví? ¿Por qué tuve esta vida? ¿Por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué me pasó tal cosa? ¿Por qué sufrí tanto en mi niñez? ¿Por qué estoy viviendo este presente? Y no creo que tenga futuro. Así pensamos muchas veces nosotros cuando no teníamos conocimiento de quién era Dios. Nos quejamos por el pasado, nos quejamos por el presente, nos quejamos por el futuro. Y a veces decimos que somos creyentes.
¿Saben que hay peligro cuando hay queja en el corazón del creyente? Hay un peligro. Busque el Salmo 73. Busque el Salmo 73, por favor. Versículo 21. Salmo 73, versículo 21, busque. ¿Lo encontró? El salmista Asaf decía de la siguiente manera, el Salmo 71. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. El verso 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. El salmista decía que su corazón se había llenado de amargura. ¿Saben por qué se llenó de amargura el corazón de Asaf? Aquel que escribió el Salmo 73, se llenó de amargura porque no entendía la voluntad de Dios, no entendía por qué Dios lo estaba haciendo sufrir a él, si él era un siervo de Dios. Y dice que su alma se llenó, su corazón se llenó de amargura mi alma, así dice correctamente, y mi corazón sentía punzadas, y en mi corazón sentía punzadas, angustia. El verso 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, le dice a Dios, le quitó el razonamiento, esa obstinación, esa queja que él tenía contra Dios, porque él estaba quejoso contra Dios, estaba descontento con Dios, estaba insatisfecho con Dios. ¿Por qué estoy viviendo lo que me tocó vivir? ¿Por qué me tocó vivir esto? Eso le estaba diciendo él a Dios, y él reconoció. Cuando no hay un conocimiento, y le repito, quiero que quede grabado en cada mente, en cada corazón, cuando no hay un conocimiento de Dios, lo primero que ocurre es una queja, un disgusto. Primer punto, no tengo conocimiento. El segundo punto, la segunda reacción, me quejo, me disgusto contra Dios, alterco contra Dios, estoy insatisfecho con Dios. El tercer estado que pasamos es la rebelión, cuando me rebelo con Dios. Estoy enojado con Dios, aunque no lo diga, pero el Señor lee nuestro corazón, escucha nuestros corazones. Primero, desconocimiento. Segundo, queja. Tercero, rebelión. ¿Sabe cuál es el cuarto paso que damos? Empieza con primero, quiero repetirlo, quiero ser claro, el desconocimiento. El desconocimiento nos lleva a la queja nos lleva a la rebelión. ¿Sabe qué es la rebelión? Rebeldía contra Dios, altercar contra Dios. ¿Por qué? Ya no queremos parar delante de Dios y decirle, ¿por qué a mí? El cuarto paso es lo más peligroso. De la rebelión pasamos a la libertad, al libertinaje para pecar. Ya pecamos porque sí. Fíjese en el Salmo 73, en el versículo 13, que decía el salmista Asaf. Salmo 73, 13. Decía, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otra versión la tengo yo. Conservé puro mi corazón en vano. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. Estaba diciendo, en otras palabras, en vano, al vicio. Me he cuidado de no pecar. En vano, al vicio. Me guardé de mantener mi corazón limpio. Sin ninguna razón lo hice. ¿Para qué? Entonces, esa mentira del infierno, esa mentira del diablo, que se siembra en el corazón del creyente, en la mente del creyente, ese pensamiento, esa fortaleza, hace que el creyente diga, ya no me voy a guardar para Dios. ¿Por qué? Lo que no lo hice antes, ahora lo voy a hacer. Voy a pecar con libertad. Porque si lo mismo da, si Dios bendice al que peque, ¿yo por qué me voy a estar guardando? Fíjese cómo la rebeldía a qué nos lleva, ¿no? Ya no nos guardamos
en santidad para Dios, sino que damos libertad a nuestra carne. ¿Entendió? ¿Alguna vez conoció a alguien? Yo sí conocí a alguien. Yo conocí a alguien que predicaba, que tenía ese corazón rebelde contra Dios. Esta persona era un salmista. El salmista era una persona que el Espíritu Santo descendía y lo inspiraba, porque él escribió este salmo inspirado por el Espíritu Santo. No era un impío, era una persona que servía a Dios, que le servía en el tabernáculo de David. ¿Sabe que en el tabernáculo de David había alabanza a las 24 horas? Había 3 turnos de cantores, de músicos que le cantaban a Dios las 24 horas, continua alabanza. Por eso el reinado de David fue el reinado invencible. Nadie le pudo vencer jamás a David, porque David era una persona que alababa a Dios. Usted quiere tener victoria en su vida, no quiere que ninguno le humille, ser vencedor, alábele a Dios. Dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Si yo le alabo, Él está. Podemos tener la certeza de que Él está con nosotros. Pero no me quiero ir del tema. Voy a repetirlo. Primero, desconocimiento de Dios. Segundo, queja. Tercero, rebelión. Cuarto punto, libertad para pecar. Libertad a la carne, para hacer lo que se le dé la gana. En ese estado, entonces, cuando Dios tiene que aplicar con dureza la disciplina en nuestras vidas. En ese momento es cuando se aplica el azote de Dios. En ese momento es cuando Dios nos tiene que quebrar para hacernos de nuevo. Como el alfarero quiebra una vasija que se deformó, la rompe y la vuelve a hacer. Es cuando decimos, Dios me quebró. Dios quebró mi corazón, Dios quebró mi vida, Dios quebró y me quitó todo lo que yo tenía por seguro, me lo sacó. Me dejó, como dijo Job, sin nada. Dios da, pero Dios también quita. El nombre del Señor sea bendito, dijo Job. Asaf lo dijo, en vano he guardado mi corazón, en vano mantuve mi inocencia sin ninguna razón. Leamos el Salmo 73, del versículo 17 al 28. Vamos a poder entender bien qué es lo que dijo Asaf. Fíjese lo que dice el Salmo 73, el mismo Salmo que estábamos leyendo, el versículo 17 ahora. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Asaf sabe lo que le pregunta a Dios: ¿por qué los impíos no padecen cosas como yo padezco? Entonces le dice Dios: hasta que entrando al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuándo pudo comprender el por qué Asaf? Cuando entró al santuario de Dios, cuando entró a tener comunión con Dios, cuando entró a tener intimidad con Dios, comprendí cuál era el fin de ellos. ¿De quién de ellos? De los impíos. Ciertamente, dice el versículo 18, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Versículo 19, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Todo eso le mostró Dios. Versículo 20, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Versículo 21 decía: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. El versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, decía Asaf. Nunca me abandonaste, Señor. Versículo 24, me has guiado según tu consejo. Me has guiado según tu palabra, según tu espíritu, y después me recibirás en gloria, decía. A mí me va a recibir en gloria, a los otros no, a mí sí. Versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ya cambió de actitud Asaf, ya entendía que lo único importante era Dios en su vida. Y fuera de ti, fuera de Dios, nada deseo en la tierra. Ya cambió la visión totalmente de Asaf y dijo: yo no quiero nada de este mundo, solamente te quiero a ti, Señor. Versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi herencia es el Señor, estaba diciendo. Aunque mi corazón se debilita, aunque mi fuerza me fallen, pero mi herencia, lo más seguro que yo tengo, es mi Dios para siempre. Versículo 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. 28.
Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Fíjense cómo cambia la actitud, porque somos seres humanos. Nosotros a veces cambiamos nuestra visión, dejamos de mirarle a Dios y comenzamos a mirar a los demás. Comenzamos a compararnos a los demás. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo a Jesús, y Señor, ¿qué va a ser la vida de Juan cuando Jesús iba a ascender, ya se iba a los cielos nuevamente? Y Jesús le dijo, ¿y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué? Tú sígueme. O sea, le estaba diciendo, deja de mirar a los demás, deja de preocuparte, pero preocuparse por curiosidad. ¿Qué le va a pasar al otro? ¿Y por qué el otro, por qué al otro Dios le bendice y por qué a mí no? Y dejamos de mirar a Dios, comenzamos a mirar a los demás, comenzamos a murmurar de los demás, comenzamos a hablar mal de los demás. Comenzamos de esa manera a quejarnos contra Dios. Asaf cambió y dijo, yo en esta tierra no quiero nada, Señor, si no estás tú. Fuera de ti no quiero nada en esta tierra. Mi porción está en los cielos, mi porción, mi herencia es el Señor, mi riqueza es el Señor. Eso es lo que dijo Asaf y pudo entender. Busquen en su Biblia Habacuc, el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3. Otra persona que se quejaba también con Dios. Habacuc se quejaba con Dios. Busque Habacuc capítulo 3. Mientras usted busca, yo les cuento algo. Habacuc se quejaba contra Dios porque no entendía por qué Dios iba a castigar a Israel, por qué Dios iba a castigar y a disciplinar a Judá, al pueblo de Dios. Habacuc capítulo 3, y él decía, ¿cómo puede ser que Dios santo nos castigue con un pueblo pecador, con un pueblo impío? ¿Cómo puede ser que Dios permita que un impío venga y nos someta a castigo? ¿Cómo puede ser? Le decía Dios. Y no entendía, porque a veces no entendemos, porque no somos dioses no somos Dios para entender todo. Dios sí entiende todo, nosotros no, a veces no. A veces Dios nos revela, a veces Dios no nos revela y tenemos que aplicar la fe, decir yo creo que Dios siempre, pero siempre es bueno conmigo, siempre va a ser bueno conmigo. Nunca Dios va a dejar de ser bueno con nosotros, jamás Dios va a dejar de ser bueno con sus hijos. Decía David, yo he visto justo desamparado, yo nunca he visto justo desamparado, decía David. Ahora soy viejo y fui joven alguna vez y ahora soy viejo, decía David. Nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. David tenía certeza de que Dios nunca iba a desamparar al justo. Nosotros, cuánto más ahora que estamos en la iglesia del Señor, cuánto más ahora que tenemos la palabra de Dios, cuánto más ahora que tenemos el Espíritu Santo, vamos a afirmar las verdades de Dios. Yo sé que Dios es bueno conmigo, porque Dios nunca va a desamparar a un hijo suyo. Nuestro Padre es tan bueno y Dios es amor que envió a su Hijo a que muera por mí. No tengo que dudar nunca del amor de Dios. Fíjese en Habacuc capítulo 3, y Habacuc no entendía, no tenía conocimiento de la voluntad de Dios, pero al final cambia de actitud y cambió la queja por una alabanza. Habacuc capítulo 3, en el versículo 17 en adelante, Habacuc 3, 17 en adelante, la oración de Habacuc, dice, ¿lo tienen? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vaca en los corrales. Con todo, a pesar de todo, está diciendo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en mi Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva en mis alturas y me hace andar. Estaba diciendo a Jacob, no importa mi situación, no importa lo que mis ojos vean, no importa que la higuera no florezca, no importa que en las vides no haya fruto, no importa aunque falte producto de los olivos, no importa que los labrados no den su producción, no importa que las ovejas sean quitadas de sus majadas, no importa que esté en crisis, la peor de las crisis está diciendo, eso no importa, eso no va a cambiar mi alabanza a Dios. Un llamado para nosotros, iglesia.
No importa cuál sea tu situación, no importa si estás pasando por sufrimiento, no importa si estás pasando por aflicción, no importa si estás pasando por un momento difícil en tu vida, tienes que tener esta actitud de alabanza, no importa. Yo me voy a gozar en el Señor, decía Habacuc, en el Señor, en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Decía, en lugar para los otros es peligroso en las alturas. Usted vio las cabras en las montañas, en los cerros, andan seguros. Dios hace mis pies como esas cabritas. En las alturas para los demás es complicado, para los demás es una situación difícil, pero para mí no es una situación difícil porque el Señor es quien me cuida, quien me guarda. Eso decía Habacuc, un cambio de actitud de Habacuc. Hermanos, ¿qué hubiese pasado con Abraham cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, dame a tu único hijo, a tu unigénito, a tu amado Isaac? Llévalo a un altar y sacrificarlo para mí. ¿Cuál hubiese sido la actitud de Abraham si no hubiese tenido un conocimiento de Dios? Lo que cuenta Génesis 22:5. ¿Sabe lo que dijo Abraham en Génesis 22:5? Le dijo a su criado, espérame acá, que yo voy con mi hijo y llevo la leña y vamos a adorar a Jehová y volveremos. No se quejó Abraham. Si no lo hubiese conocido a Dios, Abraham le hubiese dicho, Dios, ¿por qué? Que no me has prometido que de Isaac iba a tener una descendencia de reyes, una nación iba a ser de mi hijo Isaac. ¿Y ahora por qué me lo estás pidiendo? Hubiese dicho Abraham, y hasta con una lógica razón, ¿sí o no? Porque Dios le dio un hijo, después se lo pide. Le hubiese dicho, Dios, ¿en qué quedamos? ¿Usted lee en la Biblia que Abraham se quejó? ¿Por qué? Porque Abraham decía, yo sé que Dios es poderoso, suficientemente poderoso para hacer y para cumplir todo lo que Él me ha prometido. Eso es tener conocimiento de Dios. Como Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Abraham dijo, yo sé que Dios es suficientemente poderoso para hacer todo lo que Él me prometió. ¿Cuál hubiese sido nuestra actitud en el lugar de Abraham? Queja, seguramente. Bueno, antes, pero ahora usted ya tiene conocimiento de Dios. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me toca vivir siempre a mí? ¿Por qué siempre lo malo? ¿Cuándo conocen la historia de Pablo y Silas en Hechos 16:24? No la busque. Cuando estaban encarcelados, estaban engrillados de pies y manos. Los dos presos. ¿Saben por qué estaban presos? Por sacar un espíritu de adivinación de una mujer que adivinaba, y con ese poder de adivinación, ese don del diablo de adivinación, los amos de esa mujer se hacían ricos a costilla de ella. Vino Pablo y reprendió el espíritu de adivinación, y esa mujer ya no tenía el don de adivinación, entonces no podía adivinar y no le producía ingreso a estas personas poderosas. Entonces estas personas con mucha influencia lo denunciaron a Pablo y a Silas, presos. ¿Y saben qué hicieron Pablo y Silas cuando estaban presos en mitad de la noche? Dice la Escritura, en Hechos 16, usted lo lee, de 24 en adelante, dice que Pablo y Silas le dijeron, se miraron unos a los otros y dijeron, vamos a cantarle al Señor. Comenzaron a cantarles himno al Señor. ¿Saben cuándo comenzaron a cantarle himno? ¿Qué es lo que pasó? Se sacudió toda esa cárcel. Se abrieron esas puertas, pero no se escaparon. Fíjense, ¿no? El conocimiento de Dios, no se escaparon. Ellos entendieron, si se sacudió todo esto, Dios no quiere que nos escapemos. Dice que el carcelero estaba a punto de matarse, y cuando vinieron, Pablo le dijo, no te mates, que ningún preso se escapó. Entonces el carcelero se arrodilló y le dijo, yo también quiero ser salvo, yo quiero servir a ese Dios, al Dios de ustedes. ¿Qué tengo que hacer para que mi familia también sea salvo? Crea en el Señor Jesucristo. Tú y tu casa serán salvos, le dijo el apóstol Pablo. Fíjese todo lo que produjo esa alabanza en el momento difícil. ¿Por qué pudo alabarle Pablo y Silas en el momento más difícil de su vida, cuando estaban presos? Porque tenían conocimiento de Dios. ¿Por qué no tenemos la actitud de alabarle a Dios en los momentos difíciles nosotros? ¿Será que nos falta conocimiento de quién es Dios? ¿Será? Por eso Pablo en Efesios 1 dice que oraba a Dios
Y le pedí al Padre espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento de Él, para el conocimiento de Dios. Pablo entendió, el Espíritu Santo le hizo entender a Pablo, Pablo, vos podés hablarle a la iglesia todo el tiempo, enseñarle. Pero si el Espíritu Santo no le abre el entendimiento para que conozcan a Dios, va a ser todo en vano. Así que yo puedo enseñarle, puedo buscar los mejores versículos, tratar de usar la mejor oratoria para que usted entienda, pero si el Espíritu Santo no le abre el entendimiento, va a ser todo en vano. Yo le oro a Dios para que nos abra a cada uno de nosotros, nos abra el entendimiento para que podamos conocerle a Dios, para que en los momentos difíciles de nuestra vida, en vez de una queja, salga una alabanza a Dios. Podamos alabarle a Dios. Estemos convencidos de que cuando le alabamos el poder de Dios se manifiesta. Se va a manifestar el poder de Dios. A veces en los momentos difíciles no sabemos qué hacer porque nos sentimos impotentes. La primera reacción es quejarnos. No dejemos guiar por nuestra carne que siempre se queja. Seamos guiados por el Espíritu. Y digamos, hoy no voy a quejarme. Porque cuando le damos gusto a la carne nos quejamos. Comenzamos a altercar contra Dios. Nos prediquemos a nosotros mismos, no me voy a quejar. Hoy le voy a alabar a Dios. Y les aseguro algo, no lo aseguro yo, sino nos asegura la palabra de Dios, que lo que no era va a comenzar a ser. Que la situación de Pablo y Silas en ese momento cambió. Que la vida de Abraham, cuando en el momento más difícil, en vez de quejarse y le adoró a Dios, la vida de Abraham cambió, porque en ese lugar Dios le prometió a Abraham. No solamente le prometió, sino juró por él mismo. ¿Sabe qué juró Dios? ¿Qué le juró Dios a Abraham? Y como no había nadie superior, juró por él mismo, te juro por mí mismo, dijo Dios, que te voy a bendecir, Abraham. Te voy a bendecir, no solamente a vos, sino a todas las familias, a toda tu descendencia, le dijo. ¿Por qué? Porque Abraham no se quejó. Abraham le adoró a Dios. Y a veces decimos nosotros, ¿pero por qué? Parece que Dios no escucha mis oraciones. ¿Sabe que Dios no escucha un corazón con raíz de amargura? En Hebreos dice así, ¿no? Que la raíz de amargura estorba y nos aleja de la gracia de Dios. Cuando hay amargura, como decía David, como decía Asaf en el Salmo 73, mi alma se llenó de amargura. La amargura impide la manifestación de la gracia de Dios en nosotros. Y la amargura, ¿por qué viene? Por las quejas. ¿Por qué será que Dios no me ayuda? ¿Por qué será que Dios parece que estoy sin Dios? Porque en tu corazón está lleno de amargura, hermano, hermana. Porque en tu boca hay queja, en tu corazón hay queja, hay rebelión. Y si no paras esto, prontamente vas a estar en el libertinaje de la carne. Y ahí sí va a ser duro el castigo de Dios, porque Dios nos va a enseñar a aborrecer el pecado y a amar la santidad. Dice la Escritura, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. No es una sugerencia, sino es una orden, es algo imperativo. Sed santo, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Pero por qué no somos santos? Porque nos quejamos. Porque somos como, ¿para qué me guardo en santidad si da lo mismo? Eso lo pensé yo. Pero gracias a Dios que no llegué al punto de libertinaje. Gracias a Dios que me quebró antes. Si somos hijos de Dios, dice la Escritura, que ningún hijo de Dios queda sin la disciplina de Dios. Así que, ya para terminar y para concluir, los exhorto, los animo, hermanos, en vez de quejarnos, pruebe esto, en vez de quejarse, pide al Espíritu Santo que le haga recordar que en vez de queja, así como Habacuc dio una alabanza, así como Pablo y Silas en vez de quejarse le alabó a Dios, alábele a Dios. Alaba a Dios, dice una canción. Alaba a Dios. ¿Usted la conoce la canción esta que dice alaba a Dios? No importa, alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás